Lección 1. La lámpara encantada. Hola Anna, ¿te has imaginado alguna vez encontrar una lámpara mágica? Hola John, definitivamente. Sería increíble tener una lámpara mágica. ¿Qué desearías? Bueno, me gustaría poder hablar todos los idiomas con fluidez. ¿Qué hay de ti? Oh, ese es un deseo interesante. Creo que me gustaría tener el poder de teletransportarme a cualquier parte al instante. Imagina los lugares que podríamos explorar. Absolutamente. Podríamos viajar por el mundo sin esfuerzo. ¿Pero crees que las lámparas mágicas existen realmente? Es difícil de decir. Las leyendas y las historias suelen mencionarlos, pero es sobre todo folclore. ¿Qué opinas? Soy un poco escéptico, pero es divertido soñar con ello. Si encontraras una lámpara mágica, ¿cuáles serían tus 3 deseos? Déjame pensar. En primer lugar, deseo buena salud y felicidad para mis seres queridos. En segundo lugar, desearía un conocimiento ilimitado. Y en tercer lugar, desearía poder alegrar la vida de las personas. Son unos deseos maravillosos. Es fantástico priorizar el bienestar de los demás. Mi segundo deseo sería un mundo armonioso en el que todos respeten las diferencias de los demás. Pero en cuanto a mi tercer deseo, aún no estoy seguro. ¿Qué tal usar tu tercer deseo para lograr una solución para problemas globales como la pobreza o el cambio climático? Es una idea brillante. La solución de problemas globales apremiantes sin duda tendría un impacto duradero. Me quedo con eso. Me alegro de que te guste la idea. Si la lámpara fuera real, juntos podríamos marcar una diferencia positiva. Absolutamente. Es importante recordar que, incluso sin una lámpara mágica, podemos marcar la diferencia en el mundo si damos pequeños pasos todos los días. Tienes razón. Son los esfuerzos colectivos de las personas los que conducen a un cambio significativo. Sigamos esforzándonos por hacer del mundo un lugar mejor, paso a paso. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos lograr un impacto duradero. Lección 2. Explorar las preferencias dietéticas. Hola Anna, ¿tienes alguna restricción o preferencia dietética específica? Hola John, sí, sigo una dieta vegetariana. ¿Qué hay de ti? Eso es interesante. No tengo ninguna restricción dietética en particular, pero intento seguir una dieta equilibrada y saludable. Eso es genial, es importante escuchar a nuestro cuerpo y nutrirlo con los alimentos adecuados. ¿Qué le hizo adoptar ese enfoque? Bueno, me di cuenta de que ser consciente de lo que como puede tener un impacto positivo en mi bienestar general. Empecé a prestar más atención al valor nutricional de los alimentos que consumo. Estoy totalmente de acuerdo. Una dieta bien balanceada puede proporcionarnos la energía y los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. ¿Has pensado alguna vez en probar alguna dieta específica? Sí, lo he pensado. Existen muchos enfoques dietéticos, como la dieta mediterránea o la dieta cetogénica. Puede resultar abrumador elegir uno. Comprendo lo que quieres decir. Es importante encontrar una dieta que se adapte a nuestras necesidades y preferencias individuales. Para mí, ser vegetariano funciona bien. Eso es cierto.
Se trata de encontrar lo que funciona mejor para nuestro cuerpo y estilo de vida. ¿Tienes algún consejo para alguien que quiera probar una dieta vegetariana? Absolutamente. Comience por incorporar más frutas, verduras, legumbres y granos integrales en sus comidas. Experimenta con diferentes recetas y sabores para mantener el interés. Son excelentes sugerencias. Definitivamente lo probaré y exploraré más opciones basadas en plantas. ¿Hay algún desafío al que te enfrentes como vegetariano? Un desafío es encontrar opciones aptas para vegetarianos cuando salgas a cenar o asistas a eventos sociales. Sin embargo, la mayoría de los lugares hoy en día satisfacen diversas necesidades dietéticas, por lo que cada vez es más fácil. Es reconfortante saberlo. Es fantástico ver que cada vez más restaurantes y locales se están volviendo inclusivos. Permite a todos disfrutar de sus comidas sin restricciones. Exactamente, se trata de crear un entorno inclusivo en el que se respeten las preferencias dietéticas de todos. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre el vegetarianismo? No por el momento. Ha proporcionado información valiosa sobre el estilo de vida vegetariano. Agradezco tu perspectiva y la tendré en cuenta al explorar las diferentes opciones dietéticas. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que es importante escuchar a su cuerpo y tomar decisiones que se ajusten a sus valores y objetivos de salud. Gracias. Lo tendré en cuenta. Sigamos explorando y aprendiendo más sobre las diferentes preferencias dietéticas y su impacto en nuestro bienestar. Lección 3. Emprender un nuevo viaje. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para alguien que acaba de empezar un nuevo proyecto? Hola John, por supuesto. Primero, establece metas claras para ti. Tener una visión de lo que quieres lograr guiará tus acciones. Eso tiene sentido. Las metas brindan un sentido de dirección y motivación. ¿Cuál es tu próximo consejo? Mi siguiente consejo es dividir tu viaje en pasos más pequeños y manejables. Puede resultar abrumador abordar todo a la vez, así que hazlo paso a paso. Estoy de acuerdo, dividir las cosas en tareas más pequeñas hace que sean más alcanzables. ¿Qué más deben tener en cuenta los principiantes? Es importante ser persistente y no desanimarse ante los contratiempos. Recuerda que el progreso lleva tiempo y que cada paso adelante cuenta, por pequeño que sea. Es un recordatorio importante. La paciencia y la resiliencia son fundamentales a la hora de empezar algo nuevo. ¿Qué otro consejo tienes? Rodéate de una red de apoyo. Busque la orientación de mentores o conéctese con personas de ideas afines que puedan ofrecer consejos y aliento. Contar con un sistema de apoyo es crucial. Pueden proporcionarnos orientación y ayudarnos a mantenernos motivados. ¿Cuál es tu quinto consejo? Mi quinto consejo es adoptar una mentalidad de crecimiento. Esté abierto a aprender, adaptarse y mejorar a lo largo del camino. Vea los desafíos como oportunidades de crecimiento. No podría estar más de acuerdo. Una mentalidad de crecimiento nos permite adoptar nuevas experiencias y aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. ¿Algún consejo más? Sí. Celebra tus logros, por pequeños que parezcan. Reconocer tu progreso aumenta la confianza y te mantiene motivado. Celebrar los hitos es importante.
Nos ayuda a mantener una actitud positiva y motivada en nuestro viaje. ¿Tienes algún consejo final? Por último, disfruta del proceso. Acepta la emoción y aprende a apreciar el viaje en sí mismo, en lugar de centrarte solo en el resultado final. Es un consejo maravilloso. Disfrutar del viaje hace que toda la experiencia sea más satisfactoria. Gracias por compartir estas valiosas ideas. Lección 4. El poder de la colaboración. Hola Anna. ¿Has experimentado alguna vez cómo la colaboración puede sacar a relucir puntos positivos que no has explorado antes? Hola John, por supuesto. Colaborar con otros puede abrir nuevas perspectivas e ideas que quizás no hayamos considerado por nuestra cuenta. Eso es tan cierto. Cuando trabajamos juntos, aportamos diferentes puntos fuertes y conocimientos, lo que mejora la calidad de nuestro trabajo. La colaboración nos permite aprovechar una inteligencia colectiva, en la que las contribuciones únicas de cada uno pueden conducir a soluciones innovadoras. No podría estar más de acuerdo. Es fascinante cómo la unión de mentes diversas puede estimular la creatividad y generar nuevos conocimientos. Exactamente, colaborar con otros nos ayuda a cuestionar nuestras propias suposiciones y a pensar de forma innovadora. Amplía nuestros horizontes. Ese es un punto muy bueno. Trabajar con otras personas nos anima a salir de nuestra zona de confort y explorar nuevas posibilidades. También vale la pena mencionar que la colaboración fomenta un sentido de unidad y trabajo en equipo. Fortalece las relaciones y genera confianza entre las personas. Absolutamente. Cuando colaboramos, creamos un entorno inclusivo y de apoyo en el que se valoran las contribuciones de todos. La colaboración también nos permite lograr más en menos tiempo. Al compartir tareas y responsabilidades, podemos lograr nuestros objetivos de manera más eficiente. Es una ventaja práctica. Dividir la carga de trabajo nos permite aprovechar los puntos fuertes y la experiencia de los demás, lo que nos lleva a obtener mejores resultados. Otro beneficio de la colaboración es la oportunidad de aprendizaje continuo. Podemos aprender de las experiencias de los demás y adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Tienes toda la razón. Colaborar con otros nos expone a diferentes perspectivas y experiencias, lo que facilita nuestro crecimiento personal. Además, la colaboración promueve una cultura de apoyo y estímulo mutuos. Podemos celebrar los éxitos de los demás y superar los desafíos juntos. Eso es tan importante. Cuando colaboramos, creamos un entorno positivo y enriquecedor que impulsa la motivación y la productividad. Definitivamente. La colaboración nos ayuda a lograr objetivos colectivos y crea una sensación de logro compartido. Es una situación en la que todos ganan. Estoy totalmente de acuerdo. No se puede subestimar el poder de la colaboración. Amplifica nuestros esfuerzos individuales y conduce a resultados notables. Absolutamente. Sigamos apostando por la colaboración y desbloqueemos el potencial de trabajar juntos. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Bien dicho. Aprovechemos el poder de la colaboración y generemos un impacto positivo a través de nuestros esfuerzos colectivos. Lección 5. Opciones frescas y sabrosas. Hola Anna, he comprado algunas frutas y verduras. ¿Qué frutas compraste?
Hola John, recogí una variedad de frutas. Tengo manzanas, naranjas y plátanos. ¿Qué hay de ti? Eso suena delicioso. Tengo fresas, uvas y piñas. Quería añadir algunos sabores tropicales a mi selección. Oh, las piñas suenan refrescantes. Me encanta su jugosa dulzura. ¿También compraste verduras? Absolutamente. También compré algunas verduras. Tengo zanahorias, brócoli y espinacas. Quería asegurarme de tener un buen equilibrio de nutrientes. Excelentes elecciones. Las zanahorias están repletas de vitaminas, y el brócoli y las espinacas son excelentes fuentes de minerales. ¿Hay alguna otra fruta que te guste? Sí. También soy fan de los arándanos y las sandías. Ambos son increíblemente refrescantes y perfectos para el verano. Estoy de acuerdo, los arándanos son ricos en antioxidantes y las sandías son hidratantes y deliciosas. Es fantástico tener tanta variedad de opciones. Absolutamente. Disponer de una variada selección de frutas y verduras garantiza que obtengamos una amplia gama de nutrientes, para una dieta equilibrada. Eso es tan cierto. Es importante incorporar un arco iris de colores en nuestras comidas para asegurarnos de que obtenemos una buena combinación de vitaminas y minerales. No podría estar más de acuerdo. Comer una variedad de frutas y verduras no solo promueve la buena salud, sino que también añade emoción y sabor a nuestras comidas. Definitivamente. Es divertido experimentar con diferentes combinaciones y recetas con estos ingredientes frescos. ¿Tienes alguna receta favorita a base de frutas? Una de mis favoritas es una sencilla ensalada de frutas con un chorrito de miel y un chorrito de zumo de limón. Es una delicia refrescante y nutritiva. Eso suena delicioso. Disfruto haciendo batidos con una mezcla de frutas y verduras de hoja verde. Es una forma rápida y cómoda de aumentar los nutrientes. Los batidos son una gran idea. Son una forma fantástica de incorporar una variedad de frutas y verduras a nuestra dieta. ¿Tienes algún consejo para seleccionar frutas maduras? Al elegir frutas, busque las que estén firmes pero que rindan una presión leve o suave. Además, compruebe si tiene colores vibrantes y un aroma agradable. Son consejos útiles. Es esencial seleccionar frutas maduras para garantizar el mejor sabor y valor nutricional. Gracias por compartir tus ideas. Lección 6. La alegría de los grupos pequeños. Hola Anna, estaba pensando que seríamos solo nosotros dos para la reunión. ¿Crees que un grupo pequeño será más agradable? Hola John, estoy de acuerdo. A veces, tener un grupo pequeño permite conversaciones más íntimas y conexiones más profundas. Puede ser bastante agradable. Eso es cierto. Con un grupo más pequeño, podemos prestar más atención a cada persona y entablar discusiones significativas. Absolutamente. Crea una atmósfera acogedora y relajada donde se pueden escuchar las voces de todos, fomentando un sentido de pertenencia. No podría estar más de acuerdo. Es más fácil interactuar y establecer una buena relación en un entorno de grupo pequeño. También permite un mejor trabajo en equipo. Sí. En un grupo pequeño, podemos colaborar más estrechamente, compartir ideas y trabajar para lograr un objetivo común de una manera más coherente.
Es un buen argumento. También nos brinda la oportunidad de contribuir activamente y tener un impacto significativo en los resultados del grupo. Definitivamente. Con menos personas, es más fácil coordinar y tomar decisiones de manera eficiente, lo que se traduce en discusiones más fluidas y productivas. Estoy totalmente de acuerdo. También vale la pena mencionar que un grupo pequeño brinda una sensación de seguridad y comodidad, ya que permite a las personas expresarse libremente. Absolutamente. Las personas pueden sentirse más inclinadas a compartir sus pensamientos y opiniones sin la presión de una audiencia más amplia. Eso es tan cierto. Crea un entorno de apoyo en el que se valoran las ideas de todos, promoviendo una cultura de apertura y respeto. Sí. En un grupo pequeño, también podemos adaptar las actividades y las conversaciones a los intereses y preferencias de los participantes, haciendo que la experiencia sea más agradable para todos. No lo podría haber dicho mejor. Nos permite personalizar la reunión y asegurarnos de que todos pasen un momento memorable y atractivo. Eso es correcto. Además, con un grupo más pequeño, es más fácil establecer conexiones y entablar amistades más profundas. Podemos centrarnos en interacciones de calidad. Absolutamente. Es una magnífica oportunidad para fortalecer las relaciones existentes y crear nuevos vínculos que puedan extenderse más allá de la reunión. Estoy totalmente de acuerdo. Los grupos pequeños a menudo conducen a conexiones significativas y recuerdos duraderos. Es una oportunidad de crear algo especial. Bien dicho. Aceptemos la alegría de una reunión de grupos pequeños y aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos. Calidad por encima de cantidad. Definitivamente. Será una experiencia agradable y enriquecedora, solo para nosotros dos. Lo espero con ansias. Yo también. Creo que nuestra reunión en grupos pequeños estará llena de risas, conversaciones interesantes y un sentido de unión. No podría estar más de acuerdo. Creemos momentos hermosos y valoremos los lazos que forjaremos. Va a ser un momento memorable. Absolutamente. Brindemos por la alegría de los grupos pequeños y la magia que aportan. Saludos a nuestra próxima reunión. Lección 7. Opciones de pago. Hola Anna, ¿vas a pagar en efectivo o usar tu tarjeta de crédito para la compra? Hola John, creo que usaré mi tarjeta de crédito. Es más práctico y también puedo ganar algunos puntos de recompensa. Es un buen argumento. Las tarjetas de crédito pueden ser beneficiosas si se usan de manera responsable. ¿Has considerado algún programa de recompensas específico? Sí. Tengo una tarjeta que ofrece reembolsos en efectivo en ciertas compras. Es una buena forma de ahorrar un poco de dinero extra. El reembolso parece una gran ventaja. Es como recibir una pequeña recompensa por tus gastos diarios. Podría investigar eso también. Absolutamente. Vale la pena explorar las diferentes opciones de tarjetas de crédito para encontrar la que se adapte a tus necesidades y hábitos de gasto. Estoy de acuerdo, es importante elegir una tarjeta de crédito con condiciones favorables, como tasas de interés bajas y comisiones mínimas. Definitivamente. Leer la letra pequeña y comprender los términos y condiciones es crucial antes de solicitar una tarjeta de crédito. Es un enfoque sensato. Ayuda a evitar sorpresas y garantiza que esté tomando una decisión informada.
Sí. Y es esencial usar las tarjetas de crédito de manera responsable y pagar el saldo a tiempo para evitar acumular deudas. El uso responsable de las tarjetas de crédito es clave. Ayuda a mantener una buena calificación crediticia y estabilidad financiera a largo plazo. Absolutamente. Por otro lado, llevar dinero en efectivo puede ser útil para transacciones más pequeñas o para lugares que no aceptan tarjetas. Eso es cierto. Tener algo de efectivo disponible brinda flexibilidad, especialmente en situaciones en las que los pagos con tarjeta no son una opción. Exactamente, siempre es bueno tener una combinación de métodos de pago para adaptarse a las diferentes situaciones y preferencias. No podría estar más de acuerdo. Se trata de encontrar el saldo adecuado y utilizar el método de pago que mejor se adapte a cada situación. Sí. Ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo, el objetivo es realizar nuestras compras de forma fluida y segura. Absolutamente. La comodidad, la seguridad y las recompensas son factores a tener en cuenta a la hora de decidir cómo pagar nuestras compras. Bien dicho. Tomemos decisiones informadas y disfrutemos de los beneficios que pueden brindar las diferentes opciones de pago. No lo podría haber dicho mejor. Brindemos por las decisiones de pago inteligentes y el bienestar financiero. Salud por eso. Lección 8. Disfrute del evento. Hola Ana, ¿cómo estás disfrutando del evento? Me lo estoy pasando genial. La comida aquí es deliciosa. Hola John, me alegra oír eso. Sí, la comida es increíble. Me encantaron especialmente los aperitivos que servían. Oh, ¿qué tipo de aperitivos tenían? Aún no los he probado. Tenían una variedad de opciones. Había mini hamburguesas, bressette e incluso algunos rollitos de primavera crujientes. Eso suena fantástico. Me aseguraré de coger algunos antes de que se acaben. ¿Has probado alguno de los platos principales? Sí. Tenían un buffet con varios platos principales. Probé el pollo a la parrilla con verduras asadas y estaba delicioso. El pollo a la parrilla con verduras asadas parece una combinación sabrosa. Definitivamente voy a intentarlo. ¿Hubo algo más que te llamó la atención? Absolutamente. Tenían una estación de sushi en vivo donde podías personalizar tus propios panecillos. Fue una experiencia divertida. Una estación de sushi en vivo suena emocionante. Disfruto del sushi, y poder personalizar los panecillos añade un toque único. De hecho, fue una experiencia única. Definitivamente deberías intentarlo. Tenían una amplia selección de ingredientes frescos para elegir. Definitivamente voy a ir allí a continuación. Gracias por la recomendación. ¿Tuviste la oportunidad de explorar las opciones de postres? Sí. La mesa de postres era un dulce paraíso. Tenían una variedad de tartas, bollería e incluso una fuente de chocolate. Una fuente de chocolate suena celestial. Soy goloso, así que me aseguraré de disfrutar de algunos postres más tarde. Estoy seguro de que lo disfrutarás. La fuente de chocolate fue un éxito entre los invitados. Es difícil resistirse a sumergir frutas en chocolate líquido. Me lo puedo imaginar.
Es una delicia deliciosa. Además de la comida, ¿habéis tenido la oportunidad de entablar alguna conversación interesante? Sí. He conocido a gente fascinante y he mantenido interesantes debates sobre varios temas, desde viajes hasta tecnología. Eso es maravilloso. Eventos como estos brindan una gran oportunidad para establecer contactos e intercambiar ideas con personas de ideas afines. Absolutamente. Es una oportunidad para ampliar nuestros horizontes y aprender de las experiencias y perspectivas de los demás. Bien dicho. Agradezco este evento y la oportunidad de conectarme con gente nueva. Hasta ahora, ha sido una experiencia memorable. No podría estar más de acuerdo. Aprovechemos al máximo el evento y sigamos disfrutando de la comida, las conversaciones y todo lo que tiene para ofrecer. Definitivamente. Brindemos por saborear los sabores, adoptar nuevas conexiones y crear recuerdos duraderos. Enhorabuena por eso. Lección 9. Tejer conversaciones. Hola Anna, ¿qué tipo de tejido haces? Tengo curiosidad por los diferentes proyectos y técnicas. Hola John, sobre todo tejo bufandas y sombreros. Es un pasatiempo relajante que me permite ser creativa y hacer artículos prácticos. Eso suena maravilloso. Tejer puede ser una excelente manera de relajarse y crear algo hermoso al mismo tiempo. Absolutamente. Es una actividad terapéutica que me ayuda a liberarme del estrés y a concentrarme en el momento presente. Puedo ver cómo eso sería beneficioso. ¿Qué tipo de lana sueles utilizar para tus proyectos? Me gusta experimentar con diferentes tipos de hilo. Desde lana merino suave hasta mezclas acrílicas vibrantes, cada hilo le da un aspecto y una sensación únicos a la pieza acabada. Eso es interesante. Nunca me había dado cuenta de cuánto puede afectar la elección del hilo al producto final. Sí. La textura, el peso y el color del hilo pueden transformar por completo la apariencia y la experiencia general del artículo tejido. Es fascinante cómo una simple hebra de hilo puede transformarse en algo funcional y hermoso, gracias a la habilidad y la creatividad del tejedor. Absolutamente. Tejer nos permite convertir materiales ordinarios en obras de arte y calidez hechas a mano. ¿Alguna vez has probado patrones o diseños de tejido más intrincados? Tengo curiosidad por conocer las posibilidades más allá de las bufandas y los sombreros. Sí. He explorado el tejido con encaje y el tejido con cable, que implican patrones y técnicas más intrincados. Añade un nivel adicional de desafío y satisfacción al proceso. Eso suena impresionante. Admiro la dedicación y la habilidad que se requieren para diseños tan intrincados. Gracias. Se necesita práctica y paciencia, pero el resultado final siempre es gratificante. ¿Tienes algún recurso o comunidad favorita para tejer que sigas? Me encantaría explorar más sobre el tejido. Absolutamente. Hay muchas plataformas en línea y grupos de redes sociales dedicados a tejer. Ofrecen patrones, tutoriales y una comunidad de apoyo de compañeros tejedores. Es genial saberlo. Definitivamente estudiaré esos recursos para ampliar mis conocimientos y habilidades. Estoy seguro de que lo disfrutarás.
Tejer es un arte versátil con infinitas posibilidades. Comprendo la apelación. Es una forma de expresar la creatividad, relajarse y crear objetos prácticos al mismo tiempo. Definitivamente. Tejer nos permite ir más despacio, conectarnos con nuestro lado creativo y producir algo significativo. Bien dicho. Brindemos por la alegría de tejer, la calidez de las creaciones hechas a mano y la satisfacción de un proyecto terminado. Enhorabuena por eso. Lección 10. Aventura llena de acción. Hola Anna. ¿Has visto alguna vez esas emocionantes películas de guerra en las que los guardabosques saltan de la lancha de desembarco británica y corren hasta el fondo de los acantilados enemigos? Hola John, sí, he visto algunos. La intensidad y la valentía de los soldados en esas escenas siempre me dejan asombrada. Es increíble cómo se enfrentan al peligro de frente y superan situaciones difíciles con valentía. Absolutamente. Esos momentos capturan la adrenalina y la determinación de las personas ante la adversidad. Me hace preguntarme sobre la fuerza física y mental necesaria para soportar situaciones de tanta presión. Sí. Los soldados deben someterse a un entrenamiento riguroso para prepararse para las exigencias físicas y la resiliencia mental necesarias para el combate. Me imagino la importancia del trabajo en equipo y la confianza entre los soldados durante esos momentos críticos. Definitivamente. En esas situaciones de vida o muerte, tener un vínculo fuerte y una comunicación eficaz puede marcar la diferencia. Es fascinante cómo las personas pueden unirse, independientemente de sus diferencias, para lograr un objetivo común. Sí. El propósito compartido y la camaradería entre los soldados pueden forjar conexiones para toda la vida y crear un sentido de pertenencia. Siempre me he preguntado qué impulsa a las personas a ponerse en peligro por el bien de los demás. Es una pregunta profunda. Habla del altruismo y la dedicación de quienes sirven en el ejército. Admiro su compromiso y sacrificio. Encarnan cualidades de heroísmo y resiliencia. Absolutamente. Su valentía y sacrificio nos recuerdan la importancia de proteger y defender lo que creemos. Es verdad, estas historias sirven para recordar la fuerza del espíritu humano y la capacidad de realizar actos extraordinarios. Nos inspiran a ir más allá de nuestros límites y a enfrentarnos a los desafíos con determinación y coraje. De hecho, incluso en nuestras propias vidas, podemos encontrar inspiración en estas historias para superar los obstáculos y perseguir nuestras metas. Es una perspectiva poderosa. Podemos sacar fuerzas de las historias de los héroes para impulsar nuestros propios viajes personales. Bien dicho. Sigamos buscando inspiración en estas historias de valentía y canalicemos esa energía en nuestras propias vidas. Lección 11. Presupuestación para viajes. Hola Anna, al planificar nuestro viaje, debemos asegurarnos de que nuestro presupuesto cubra todos nuestros gastos en nuestro destino. Hola John, tienes toda la razón. Es fundamental planificar con prudencia y asignar nuestros fondos en consecuencia para aprovechar al máximo nuestro viaje. Creo que es un buen punto para investigar y estimar los costos de alojamiento, transporte y comidas antes de ir. Definitivamente.
Al tener una comprensión clara de los gastos involucrados, podemos evitar sorpresas financieras durante nuestro viaje. También debemos considerar cualquier costo adicional, como las tarifas de entrada a las atracciones o actividades que queremos experimentar. Ese es un punto muy bueno. Es importante tener en cuenta esos gastos adicionales para asegurarnos de que podamos disfrutar plenamente de todos los destinos que planeamos visitar. Estoy de acuerdo, sería una pena perderse experiencias únicas debido a una presupuestación inadecuada. Absolutamente. Queremos aprovechar al máximo nuestro viaje y crear recuerdos duraderos sin preocuparnos por las finanzas. Otro aspecto a considerar es reservar un fondo de contingencia para situaciones inesperadas o emergencias. Es una idea inteligente. Disponer de una red de seguridad puede proporcionarnos tranquilidad y permitirnos gestionar cualquier circunstancia imprevista que pueda surgir. También debemos explorar formas de ahorrar dinero, como encontrar alojamiento asequible o utilizar el transporte público en lugar de los taxis. Sí. Ser ingeniosos y buscar opciones rentables puede ayudarnos a estirar nuestro presupuesto y, potencialmente, incluso a extender nuestro viaje. Es importante lograr un equilibrio entre disfrutar y ser conscientes de nuestros hábitos de gasto. Absolutamente. Podemos encontrar maneras de pasar un buen rato sin dejar de ser conscientes de nuestras limitaciones financieras. Investigar la cocina local y encontrar lugares asequibles pero deliciosos para comer también puede contribuir a una experiencia más económica. Excelente sugerencia. Probar sabores locales sin arruinarse puede ser una parte deliciosa de la experiencia de viaje. Por último, es útil llevar un registro de nuestros gastos durante el viaje para asegurarnos de que nos mantenemos dentro de nuestro presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Llevar un registro de nuestros gastos puede proporcionar información valiosa y ayudarnos a ajustar nuestros gastos si es necesario. Por lo tanto, con una planificación y un presupuesto cuidadosos, podemos emprender nuestro viaje con confianza, sabiendo que nos hemos preparado financieramente. Absolutamente. Al ser conscientes de nuestros gastos y tomar decisiones informadas, podemos aprovechar al máximo nuestras aventuras de viaje. Aceptemos la emoción de explorar nuevos destinos sin dejar de ser responsables con nuestras finanzas. Por un viaje memorable y económico. Lección 12. Encuentros inesperados. Hola Anna. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que estabas caminando y de repente dejaste de escuchar a alguien llamarte por tu nombre? Hola John, sí, me ha pasado eso antes. Siempre sorprende un poco y hace que te preguntes quién podría ser. Es como una pausa en el tiempo cuando escuchas tu nombre en medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Absolutamente. Es como si el universo quisiera llamar tu atención y crear una conexión con alguien. Y luego miras a tu alrededor, tratando de encontrar la fuente de la voz, con la esperanza de reconocer el rostro conocido. Exactamente, es como una mini aventura, buscar a la persona que te llamó. Y a veces, resulta ser un viejo amigo o alguien a quien no has visto en años. Sí, esos encuentros pueden ser bastante inesperados y traer una oleada de emociones y recuerdos. Es increíble cómo una sola voz que te llama por tu nombre puede provocar reacciones tan fuertes en tu interior.
Es como un momento mágico. Un simple acto de reconocimiento que puede alegrarte el día. Recuerdo una vez que caminaba por la calle y escuché mi nombre. Miré hacia arriba y era un antiguo compañero de clase del instituto. Debe haber sido una sorpresa agradable. Es increíble cómo la vida hace que la gente vuelva a nuestro camino inesperadamente. Definitivamente me tomó por sorpresa, pero fue una reunión agradable. Terminamos pasando la tarde poniéndonos al día y recordando. Esos encuentros espontáneos pueden conducir a hermosas conexiones y reavivar amistades que pueden haberse desvanecido con el tiempo. Absolutamente. Es un recordatorio de lo interconectadas que pueden estar nuestras vidas, incluso cuando menos lo esperamos. Y a veces, no es alguien que conocemos, sino un extraño que simplemente nos confundió con otra persona. Sí, eso también pasa. Es interesante ver la expresión de disculpa en sus rostros una vez que se dan cuenta de su error. Puede ser un momento divertido y desenfadado, creando una breve conexión entre dos desconocidos. Esto demuestra que a veces, incluso en los momentos más comunes, puede suceder algo extraordinario. La vida tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo anticipamos. Debemos apreciar estos encuentros inesperados. De hecho, nos recuerdan que debemos permanecer abiertos a nuevas experiencias y abrazar la naturaleza impredecible de la vida. Así que, la próxima vez que oigamos que nos llaman por nuestro nombre, hagamos una pausa, miremos a nuestro alrededor y veamos qué sorpresas nos esperan. Absolutamente. Aprovechemos esos momentos inesperados y apreciemos las conexiones que brindan. Lección 13. El poder de la curiosidad. Hola Anna, creo que es bueno sentir curiosidad. Las personas que sienten curiosidad por las cosas son las que aprenden mucho. Hola. No podría estar más de acuerdo. La curiosidad es la fuerza motriz que impulsa la exploración y la adquisición de nuevos conocimientos. Absolutamente. Cuando sentimos curiosidad, hacemos preguntas y buscamos respuestas, lo que nos lleva a una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. La curiosidad alimenta nuestro deseo de aprender y descubrir. Abre las puertas a un sinfín de posibilidades y amplía nuestros horizontes. Es fascinante cómo la curiosidad puede despertar la creatividad y la innovación. Nos empuja a pensar de forma innovadora y a encontrar soluciones únicas. La curiosidad también nos ayuda a aceptar la diversidad y las diferentes perspectivas. Nos anima a apreciar las experiencias de los demás y a aprender de ellas. Eso es cierto. Cuando somos curiosos, tenemos una mente más abierta y estamos dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista. La curiosidad mantiene nuestras mentes activas y comprometidas. Evita que nos estanquemos y fomenta el crecimiento personal. Absolutamente. Es como una sed constante de conocimiento que nos impulsa hacia adelante en nuestro viaje de aprendizaje. Y la belleza de la curiosidad es que no conoce límites. Podemos sentir curiosidad por cualquier cosa, desde la ciencia y la historia hasta el arte y la cultura. Es verdad, hay algo cautivador en querer saber más y profundizar en un tema que despierta nuestra curiosidad. La curiosidad también nos ayuda a superar los desafíos. Nos impulsa a encontrar soluciones y nos mantiene motivados para superar los obstáculos.
Ese es un punto muy bueno. Cuando sentimos curiosidad, estamos más dispuestos a superar las dificultades y encontrar maneras de superarlas. Y lo mejor de todo es que la curiosidad es contagiosa. Cuando expresamos nuestra curiosidad, inspiramos a otros a ser curiosos también. Es una observación excelente. Al fomentar una cultura de curiosidad, creamos un entorno en el que el aprendizaje prospera. Así que aceptemos nuestra curiosidad y sigamos explorando, aprendiendo y creciendo en nuestro viaje por la vida. Absolutamente. Mantengamos la curiosidad, hagamos preguntas y nunca dejemos de buscar conocimiento. Hay mucho ahí fuera esperando ser descubierto. De hecho, la curiosidad es la llave que abre las puertas a un sinfín de posibilidades. Mantengamos la mente abierta y la curiosidad viva. Brindemos por ser curiosos y por las extraordinarias aventuras y descubrimientos que nos esperan. Salud. Lección 14. La belleza de la elección. Hola Anna, ¿alguna vez te has preguntado sobre el aumento de senos? En esta cirugía, se implanta una sustancia artificial dentro de la mama para agrandarla. Hola. Sí, es un tema sobre el que muchas mujeres han mantenido conversaciones. El aumento de senos es una elección personal que varía de una persona a otra. Absolutamente. Es esencial reconocer que cada individuo tiene la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Eso es correcto. Lo que podría ser la elección correcta para una persona puede no serlo para otra. Es importante no juzgar a los demás en función de sus decisiones, especialmente cuando se trata de elecciones que afectan la apariencia de una persona. Exactamente, cada persona tiene sus propios motivos y consideraciones a la hora de decidir si someterse a un aumento de senos. Y es crucial respetar y apoyar su autonomía a la hora de tomar esas decisiones personales. Absolutamente. Apoyarse mutuamente y promover la positividad corporal permite a las personas sentirse empoderadas y seguras en sus decisiones. También es importante recordar que la belleza se presenta en muchas formas y tamaños. No está definida por ningún atributo físico en particular. Ese es un punto muy bueno. La belleza es diversa, y son las cualidades y características únicas las que hacen que cada persona sea especial. Al abrazar la diversidad y celebrar las elecciones individuales, creamos una sociedad más inclusiva y receptiva. Exactamente, fomentemos una cultura de aceptación, en la que todos se sientan cómodos y seguros de sí mismos. Y recordemos que nuestro valor no está determinado por nuestra apariencia física, sino por el contenido de nuestro carácter. Bien dicho. La verdadera belleza irradia desde adentro y se refleja en la forma en que tratamos a los demás y en la amabilidad que mostramos. Absolutamente. Son las cualidades que nos hacen quienes somos las que realmente importan al final. Así que celebremos la elección, la diversidad y la autoaceptación, y apoyémonos unos a otros en nuestro viaje hacia la felicidad y la realización. No podría estar más de acuerdo. Aboguemos por la positividad corporal y promovamos un mundo en el que todos se sientan cómodos siendo ellos mismos. Estamos aquí para aceptar las elecciones individuales y celebrar la belleza que reside dentro de todos y cada uno de nosotros. Salud.
Salud. Que sigamos animándonos y empoderándonos unos a otros, apreciando la belleza única que brilla desde dentro. Lección 15. El lenguaje de los colores. Hola Anna, cuando se trata de tu tez clara, creo que los colores pastel o brillantes te quedarían muy bien. Hola. Es una sugerencia interesante. De hecho, los colores pueden tener un impacto significativo en cómo nos vemos y nos sentimos. Absolutamente. Los colores tienen el poder de evocar ciertas emociones y crear diferentes impresiones visuales. Es fascinante cómo los diferentes colores pueden transmitir diversos estados de ánimo y mensajes a quienes nos rodean. Eso es cierto. Los colores pueden ser una forma de comunicación no verbal, que expresa nuestra personalidad y estilo. Entonces, ¿cuáles son algunos colores que crees que complementarían una tez clara? Bueno, los colores pastel como el rosa claro, el azul bebé o el verde menta pueden resaltar un aspecto suave y delicado. Ya veo. Los colores pastel tienen un efecto suave y relajante. ¿Qué pasa con los colores brillantes? Los colores brillantes como el rojo vibrante, el azul eléctrico o el amarillo soleado pueden agregar un toque de energía y crear una declaración audaz. Los colores brillantes pueden causar un fuerte impacto y llamar la atención. Es interesante cómo los diferentes colores pueden evocar diferentes sentimientos. Absolutamente. Los colores tienen una influencia psicológica en nuestras emociones e incluso pueden afectar nuestras percepciones. Eso es fascinante. Demuestra lo poderosos que pueden ser los colores a la hora de moldear nuestras experiencias e interacciones con el mundo. Definitivamente. Por eso es fundamental elegir colores que nos hagan sentir seguros y reflejen nuestro estilo personal. Estoy de acuerdo, nuestra elección de colores puede ser una expresión de nuestra individualidad y ayudarnos a sentirnos más conectados con nosotros mismos. También es interesante considerar las asociaciones culturales con los colores. Las diferentes culturas pueden tener interpretaciones y significados únicos para ciertos colores. Ese es un punto muy bueno. Los colores pueden tener un significado cultural y variar en su simbolismo en las diferentes sociedades. Por lo tanto, al seleccionar colores para sus atuendos o su entorno, vale la pena considerar no solo sus preferencias personales sino también el contexto cultural. Absolutamente. Al ser conscientes de los colores que elegimos, podemos crear entornos armoniosos y significativos. Y no olvidemos que los colores también pueden ser una fuente de inspiración y creatividad en diversas formas de arte y diseño. De hecho, los colores se han utilizado a lo largo de la historia para evocar emociones, contar historias y crear obras maestras visuales. Por lo tanto, adoptemos el lenguaje de los colores y usémoslos para expresarnos, mejorar nuestro estado de ánimo y crear experiencias vibrantes. No podría estar más de acuerdo. Los colores tienen una manera de traer alegría y agregar belleza a nuestras vidas. Vamos a aprovecharlos al máximo. Brindemos por el colorido tapiz de la vida y las infinitas posibilidades que ofrecen los colores. Salud. Lección 16. Satisfacer sus necesidades. Hola Anna, entiendo que estás buscando un lugar para quedarte. Déjame comprobar si hay una suite disponible para tu estancia. Hola. Sería genial. Espero encontrar un alojamiento cómodo y espacioso.
Absolutamente. Una suite le ofrecería más espacio y comodidades para que su estancia sea agradable. Eso suena perfecto. Agradezco que compruebes la disponibilidad. Buenas noticias. Tenemos una suite disponible para las fechas que mencionaste. Es un espacio lujoso con una hermosa vista. Eso es fantástico. ¿Puedes decirme más sobre las comodidades incluidas en la suite? Sin duda. La suite cuenta con una cama king size, una sala de estar independiente, un balcón privado y una cocina completamente equipada. Vaya, eso suena maravilloso. Tener una pequeña cocina sería conveniente para preparar mis propias comidas durante la estancia. Absolutamente. La cocina está equipada con estufa, mini nevera, microondas y todos los utensilios necesarios. Es genial escuchar eso. Sería bueno tener la opción de preparar mis propias comidas si así lo decido. Además, la suite cuenta con acceso gratuito a nuestro spa y gimnasio, para que pueda relajarse y mantenerse activo durante su estancia. Esa es una gran ventaja adicional. Definitivamente agradecería algunas opciones de relajación y ejercicio. Me alegra oír eso. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia completa durante su estancia. Parece que ha pensado en todo para que la estancia sea cómoda y agradable. Nuestro objetivo es superar las expectativas de nuestros huéspedes. Su satisfacción es nuestra principal prioridad. Agradezco su atención. Es reconfortante saber que mis necesidades están siendo atendidas. Es un placer para nosotros. Queremos asegurarnos de que tenga una experiencia memorable y agradable con nosotros. Gracias por su ayuda. Estoy entusiasmado con mi próxima estancia en la suite. Eres más que bienvenido. Esperamos poder darle la bienvenida y brindarle el mejor servicio posible. Me muero por disfrutar de la comodidad y el lujo de la suite. Gracias de nuevo. Es un placer para nosotros. Nos aseguraremos de que su estancia sea excepcional en todos los sentidos. Nos vemos pronto. Lección 17. Redefiniendo los estándares de belleza. Hola Anna. ¿Alguna vez has notado cómo las personas suelen asociar el atractivo con la delgadez cuando ven fotos de modelos de moda? Hola. Sí, es bastante común que la sociedad describa la delgadez como el estándar de belleza. Es lamentable que estas representaciones puedan crear expectativas poco realistas y afectar la autopercepción de las personas. Absolutamente. La idea de que el atractivo está determinado únicamente por la delgadez es una perspectiva limitada. La belleza viene en varias formas y tamaños. Es importante abrazar la diversidad y redefinir los estándares de belleza. No podría estar más de acuerdo. La belleza debe celebrarse en todas sus formas, en lugar de limitarse a un solo ideal. Exactamente, debemos apreciar la singularidad e individualidad que cada persona aporta. Es crucial promover una imagen corporal positiva y alentar a las personas a amarse y aceptarse tal como son. Absolutamente. Debemos centrarnos en las cualidades internas, como la amabilidad, la confianza y la compasión, que realmente hacen que una persona sea atractiva.
La belleza no se trata solo de la apariencia física. Se trata de cómo una persona se comporta y trata a los demás. Es un punto maravilloso. La verdadera belleza irradia desde adentro y se refleja en nuestras acciones e interacciones. Es esencial desafiar los estrictos estándares de belleza y promover una visión más inclusiva y holística del atractivo. Debemos celebrar la diversidad y promover modelos de conducta positivos que representen diferentes tipos de cuerpos y orígenes. Al hacerlo, podemos empoderar a las personas para que abracen su belleza única y fomentar una sociedad más inclusiva. Absolutamente. Fomentemos el amor propio y la aceptación, apreciando la belleza que existe en cada individuo. Juntos, podemos redefinir los estándares de belleza y crear un entorno más inclusivo y de apoyo para todos. Aceptar la diversidad y rechazar los estándares de belleza limitados es un paso hacia un mundo más compasivo y comprensivo. No podría estar más de acuerdo. Aceptemos la belleza interior y apreciemos la belleza de los demás. Es hora de redefinir la belleza en nuestros propios términos y celebrar la singularidad que hace que cada uno de nosotros sea atractivo. De hecho, difundamos la positividad, la aceptación y el amor, enfatizando que la verdadera belleza no conoce límites. Absolutamente. Juntos, podemos inspirar el cambio y crear un mundo en el que todos se sientan valorados y hermosos. Gracias por esta conversación tan significativa. Sigamos promoviendo la positividad corporal y redefiniendo la belleza en nuestra vida diaria. De nada. Ha sido un placer hablar de este importante tema con usted. Sigamos difundiendo el mensaje de inclusión y autoaceptación. Lección 18. Explorando alojamientos de viaje. Hola Anna, cuando planifiques un viaje, puedes comparar precios en sitios web de viajes o considerar alquilar una casa de vacaciones. Hola. Es un buen argumento. Es fundamental explorar diferentes opciones para encontrar el mejor alojamiento para nuestras necesidades. Absolutamente. Los sitios web de viajes suelen ofrecer una amplia gama de hoteles, desde hoteles económicos hasta hoteles lujosos. Es conveniente comparar precios y leer las opiniones de otros viajeros para tomar una decisión informada. Definitivamente. Las reseñas pueden proporcionar información valiosa sobre la calidad y los servicios que ofrecen los diferentes alojamientos. También me parece interesante considerar el alquiler de una casa de vacaciones. Puede ofrecer una experiencia única y hogareña. Alquilar una casa de vacaciones puede ser una excelente opción, especialmente para familias o grupos más grandes. Proporciona más espacio y privacidad. Eso es cierto. Tener un ambiente hogareño puede hacer que la estancia sea más cómoda y agradable. Las casas de vacaciones a menudo vienen con cocinas totalmente equipadas, lo que le permite preparar sus propias comidas y ahorrar en gastos de comidas. Esa es una ventaja importante. Le brinda la flexibilidad de cocinar y disfrutar de las comidas a su conveniencia. Además, las casas de vacaciones pueden tener comodidades como piscinas privadas, jardines o instalaciones recreativas, lo que contribuye a la experiencia general. Eso suena maravilloso. Es como tener un pedacito de paraíso durante las vacaciones. De hecho,
Vale la pena explorar el alquiler de casas de vacaciones, especialmente si prefieres una estancia más personalizada e independiente. Por otro lado, los hoteles ofrecen servicios como servicio de habitaciones, conserjería y restaurantes en el lugar, que pueden ser convenientes. Absolutamente. Los hoteles ofrecen una gama de servicios que se adaptan a las necesidades de los diferentes viajeros. Todo depende de nuestras preferencias y del tipo de experiencia que queramos tener durante nuestro viaje. Exactamente, ya sea la comodidad y conveniencia de un hotel o la comodidad de una casa de vacaciones. Hay opciones para todos los gustos. Es importante tener en cuenta factores como la ubicación, el presupuesto y las necesidades específicas de nuestros compañeros de viaje. Planificar con anticipación e investigar diferentes alojamientos puede ayudarnos a encontrar la mejor opción, que cumpla con nuestros requisitos. Eso es cierto. Se trata de encontrar el equilibrio entre la comodidad, la asequibilidad y la experiencia general que deseamos. Absolutamente. Al explorar diferentes opciones, podemos tomar decisiones informadas y mejorar nuestras experiencias de viaje. Gracias por compartir estas ideas. Siempre es útil tener en cuenta diferentes perspectivas a la hora de planificar un viaje. De nada. Me alegro de haber podido contribuir a nuestras conversaciones sobre viajes. Sigamos explorando el mundo y creando recuerdos inolvidables. Absolutamente. Brindemos por emocionantes aventuras y por descubrir nuevos lugares. Salud. Salud. Que nuestros viajes estén llenos de alegría, descubrimiento y alojamientos increíbles. Lección 19. Cómo navegar. Hola Anna, ¿alguna vez has notado que está en el lado derecho justo después de cruzar la calle? Hola. Sí, prestar atención a las instrucciones puede ser muy importante al navegar por una nueva área. Absolutamente. Saber de qué lado girar puede ahorrarnos desvíos innecesarios. Siempre es útil orientarnos y tener un mapa mental del entorno. Definitivamente. Estar al tanto de los puntos de referencia y las señales de tráfico puede hacer que sea más fácil encontrar nuestro camino. A veces, también es útil pedir indicaciones a los lugareños si no estamos seguros de una ubicación específica. Eso es cierto. Los lugareños pueden proporcionarnos información valiosa y guiarnos en la dirección correcta. Es importante recordar que los nombres y direcciones de las calles pueden variar en diferentes ciudades y países. De hecho, familiarizarnos con las convenciones de nomenclatura locales puede evitar confusiones. Además, el uso de aplicaciones de navegación GPS en nuestros teléfonos inteligentes puede ser una herramienta confiable para encontrar nuestro destino. Ese es un punto muy bueno. Las aplicaciones de GPS pueden proporcionar indicaciones paso a paso y actualizaciones en tiempo real. Sin embargo, siempre es una buena idea cruzar las instrucciones proporcionadas por la aplicación con nuestras propias observaciones. Absolutamente. Confiar únicamente en la tecnología puede provocar sorpresas o errores inesperados. Prestar atención a las señales visuales, como puntos de referencia o edificios notables, puede ayudarnos a mantener el rumbo. Eso es cierto. Las señales visuales pueden servir como referencias confiables,
especialmente en áreas donde las señales de tráfico pueden no ser claramente visibles. También es importante tener en cuenta las normas de tráfico y los pasos de peatones al navegar por las calles. Definitivamente. La seguridad siempre debe ser una prioridad al cruzar calles o explorar áreas desconocidas. En algunos lugares, es habitual caminar por un lado específico de la acera o permanecer en los carriles peatonales designados. Respetar las costumbres locales y seguir las normas de tráfico puede contribuir a una experiencia de navegación más fluida. Absolutamente. Recordemos estar atentos a nuestro entorno, pedir ayuda cuando la necesitemos y confiar en nuestros instintos. Es un enfoque excelente. Al permanecer atentos y adaptarnos, podemos explorar nuevos lugares con confianza. Gracias por esta perspicaz conversación. Navegar por las instrucciones a veces puede ser un desafío, pero con la práctica, se vuelve más fácil. De nada. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Sigamos desarrollando nuestras habilidades de navegación y explorando el mundo con confianza.